Buenas, me da mucho gusto estar otra vez más aquí para poder proseguir con el trabajo que el Señor nos ha dado, que es un privilegio, un honor poder aceptar estas cosas que el Señor tiene en su palabra. Pero que ustedes que han estado recibiendo mucho de mis estudios, no solamente los absorban ustedes, sino que se lo den a otros, porque es necesario que prediquemos la palabra de Dios, el Evangelio, entonces entra el fin. Y el fin es malentendido. El fin cree la gente que no va a haber acontecimientos grandes que van a hacer que la gente cambie su paradigma y su mente. Porque en la actualidad muchas personas no están haciendo la voluntad del Señor. Están yendo a una congregación y ese es el círculo que ellos tienen, se llama círculo vicioso, sin hacer cambios, sin hacer cosas, casos especiales en su vida, sin propagar el mensaje urgente y necesario que la humanidad necesita conocer acerca de la ira venidera del Todopoderoso. Y le hago hincapié a esto porque yo le paso este mensaje a muchas personas y espero que usted lo pase a otras muchas personas, porque cuando venga ese periodo de tiempo, no es religión, no. La religión no se termina cuando se aparezca el diablo a la tierra y él gobierne como ese con vara de hierro, con manos fuertes y haga cambios drásticos que hoy en día pues no se le permite porque no es su tiempo, pero llegará el tiempo en que él va a ser liberado del pozo del abismo para hacer esa obra. Entonces, para entender estas cosas, no tenemos que pensar en el gran amor que el Señor nos ha dado y que es muy mal entendido. La Biblia declara que el Todopoderoso es amor, pero hoy en día se entiende mal el amor de Todopoderoso. 1 Juan 4, versículos 7 y 8. El significado del amor está tan distorsionado por el pecado que muchas personas no entienden lo que es el amor. Cuando el Eterno envíe su juicio sobre las naciones de la tierra, una de las cosas más difíciles que los 144,000 profetas del Señor tendrán que explicar es que el Todopoderoso es amor. ¿Cómo conciliar las personas el hecho de que el Todopoderoso es amor cuando las evidencias latentes de su ira estén por todas partes? ¿Cómo vamos a poder conciliar? ¿Verdad? El amor de Todopoderoso se revela en un equilibrio perfecto entre justicia y su misericordia. Debido al pecado, el sentido del equilibrio entre justicia y misericordia que tiene el hombre se ha distorsionado y se ha vuelto inadecuado. No podemos ver todo lo que el Eterno ve y nuestra visión limitada hace que a veces sea muy difícil confiar en el Todopoderoso infinito. El Todopoderoso entiende nuestras limitaciones, pero exige que sus hijos confíen en Él implícitamente. Solo Él conoce el mejor camino a través de los pasillos de la vida hacia la eternidad. Sus leyes reflejan su conocimiento infinito. Pocas personas dedican tiempo a tratar de entender las leyes del Todopoderoso, su misericordia, su justicia y su autoridad, su gloria y su poder. Pero esto cambiará cuando se desate la ira venidera del Todopoderoso, aturdidas por el caos y la destrucción. Entonces las personas verán su Biblia y descubrirán un diario de las acciones del Todopoderoso que abarca miles de años. Las políticas del Todopoderoso son inmutables porque Él no cambia. Es irónico. Durante el tiempo de la ira del Todopoderoso, muchas personas aprenderán lo que es el amor divino y por primera vez experimentarán una relación salvadora con el Todopoderoso. Jeremías 29:3. El Eterno permitió que el profeta Isaías viera cierto aspecto de su gloria, pero Isaías se asombró de la renuncia que el Eterno al mostrarse al mundo. Escribió verdaderamente, tú eres un Dios que te encubre, oh Todopoderoso y Salvador de Israel. Isaías 45:15. El aparente silencio del Eterno en los asuntos de la humanidad es una consecuencia del pecado. La mayoría de las personas saben que el comportamiento inapropiado puede separar amigos y familiares entre sí. Lo mismo es cierto también con respecto al Todopoderoso. El pecado es tan ofensivo para Dios que nos ha separado de su presencia. A medida que las generaciones van y vienen, la realidad del Todopoderoso se vuelve más tenue. A medida que el conocimiento acerca del Todopoderoso se vuelve débil y cuanto más tiempo pasamos sin una evidencia renovada de la autoridad y la gloria del Todopoderoso, más silencioso parece estar. En el vacío de este silencio, el pecado se vuelve más atractivo y menos ofensivo. Las personas malvadas se vuelven audaces y desafiantes en sus transgresiones.
la violencia, el dolor y el sufrimiento brotan como dientes de león después de una lluvia de primavera. Cada noche, las noticias de la noche confirman que la raza humana se está hundiendo en el fango de la depravación. Los pecados degenerados, incluso los más horribles, son glorificados, justificados o tratados como intrascendentes en la televisión. El pecado es como la droga, la novocaína, adormece nuestro sentido de la justicia. El pecado hace que minimicemos el sufrimiento que resulta de nuestras acciones y evitemos a toda costa cualquier castigo por una conducta incorrecta. ¿Cuántas personas en prisión sostienen falsamente su inocencia? ¿Cuántas personas en prisión estarían dispuestas a permanecer en prisión y pagar el precio completo por sus acciones si tuvieran la opción de salir? Debido al poder adormecedor del pecado, las personas pueden cometer un acto horrible y luego convencerse de que no lo hicieron o justificar sus comportamientos por haberlo hecho. Tal es el poder del pecado. Desde el principio los pecadores han sido reacios a aceptar su responsabilidad por el pecado. Lucifer culpó al Eterno, nuestros padres Adán y Eva también desviaron su responsabilidad por el pecado en el jardín del Edén, Génesis 3, versículos 2 y 13. Aunque el pecado tiene un gran control sobre los pecadores, su poder puede ser quebrantado. Cuando un pecador nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, lo primero que un santo quiere hacer es asumir la responsabilidad y proporcionar la restitución necesaria por su pecado. El Eterno no permanece en silencio por siempre. La Biblia confirma que el Eterno rompe sus silencios de vez en cuando al usar uno o más de sus cuatro juicios mortales para limitar el crecimiento del poder o del pecado, del poder del pecado. Ezequiel 14, 21. Los cuatro juicios que usa son espada, hambre, plaga y bestia salvaje. Apocalipsis 6:8. En su infinita sabiduría, el Eterno permite que una nación tenga poder hasta que llena su copa de iniquidad. Y cuando lo hace, la Biblia dice que Él quita a esa nación del poder. Daniel 2:21, 4:17, Levítico 18:24. Lo que hace que este proceso sea tan notable es que el Eterno, incluso dentro del caos del pecado, siempre cumple sus planes y propósitos en la tierra. Podemos tratar de explicar el resultado de los eventos terrenales analizando las acciones de los jugadores, pero esto sigue siendo una visión limitada. No sea ingenuo y piense que las cosas simplemente suceden debido a la destreza de los seres humanos. Nada sucede en el universo sin el conocimiento y permiso del Todopoderoso. Aunque no podemos ver al Todopoderoso en su trono, podemos saber que Él reina sobre los reinos de los hombres. Todopoderoso soberano. Puede que no veamos todo lo que Él está haciendo, pero la evidencia está ante nuestros ojos. La Biblia es muy clara. El Todopoderoso está en control. Job 38. ¿Cómo mantiene el control? Es un misterio. Que lo haga sin mostrar esos silencios. El silencio del Todopoderoso no es imposible de penetrar si realmente queremos verlo y escucharlo. Las evidencias de su obra están a nuestro alrededor si queremos reconocerlo. Sin embargo, si elegimos no darle respeto, podemos fácilmente ignorar y negarle el reconocimiento que se le dé. Así, su silencio complementa nuestro poder de elección. El Todopoderoso puede ser el más grande y maravilloso de todo el universo, o si así lo elegimos, podemos negar su existencia. ¿Qué Todopoderoso? Tal vez el elemento menos comprendido dentro del carácter del Todopoderoso es su renuncia a asombrar a sus criaturas con su poder y su presencia. Su silencio será un tema de descubrimiento eterno. El carácter del eterno es mal interpretado. El Padre pronto romperá su silencio con el primer terremoto global, Apocalipsis 8:5. Cuando los habitantes de la tierra experimenten los juicios venideros del Todopoderoso, el amor del Todopoderoso y sus propósitos serán groseramente malentendidos y tergiversados. Los líderes religiosos del mundo alentarán a los políticos a promulgar leyes que honren y aplaquen al Todopoderoso del cielo. Sin embargo, la orden de justicia no puede lograr lo que Él quiere. Todopoderoso está más interesado en el verdadero arrepentimiento y una actitud sumisa de parte de sus hijos. Él quiere que los hombres y las mujeres reconozcan su soberanía, no por quién Él, sino por lo que es y lo que representa. El Todopoderoso es amor. Él llama a los hombres y las mujeres a vivir una vida libre del poder condenador del pecado. Más aún, Él concederá su poder a todos para que puedan ser victoriosos sobre el pecado. Él quiere que superemos nuestra naturaleza carnal y la rebelión contra sus formas de vida ilimitadas. Por inconcebible que parezca, el Apocalipsis predice que la mayoría de los hombres y mujeres rechazarán los términos y condiciones del Todopoderoso para la salvación durante la gran tribulación. Endurecidos por la rebelión de toda la vida, los corazones de muchas personas se han vuelto tan insensibles por el pecado que ni siquiera el Todopoderoso puede alcanzarlos.
Si no se puede alcanzar el corazón de una persona mediante el amor y la paciencia o mediante los juicios redentores, ¿cómo puede el Todopoderoso producir un corazón quebrantado y un espíritu arrepentido dentro de un pecador? El Apocalipsis describe cómo las personas malvadas se llenarán de un espíritu de odio cuando se enfrenten a la verdad acerca del Todopoderoso y su voluntad. El Todopoderoso iniciará esta confrontación cuando se seleccione y unja a 144,000 siervos, profetas, para que hablen en su nombre. Estas personas llenas del Espíritu proclamarán el Evangelio a los habitantes de todas las naciones. Los hombres malvados castigarán y torturarán a los siervos del Eterno, porque su mensaje revelará abiertamente la rebelión del hombre contra el Todopoderoso. Los mensajeros del Todopoderoso estarán en conflicto directo con aquellos que gobiernan un mundo que actualmente pertenece a Satanás. Lucas 4:5, versículo 6. Los perseguidores de los siervos del Todopoderoso pensarán, como Pilato, que pueden lavarse las manos de la culpa de estos actos. Sin embargo, el Padre nunca ignora el mal, aunque pueda permitir que florezca por un tiempo. Finalmente, el Todopoderoso vengará a cada acto malvado y se asegurará de que las personas malvadas reciban una doble porción de dolor a cambio del dolor que han infligido. Apocalipsis 18:6, 2 Corintios 5:10 y Actías 1:15. En el contexto de su juicio venidero, el carácter del Todopoderoso y su comportamiento será groseramente tergiversado y malinterpretado. Es el corazón de la historia del Apocalipsis. Es una historia de un todopoderoso paciente que visita un planeta en serios problemas. También es una historia sobre las personas rebeldes y un mundo extraviado. La mayoría de las personas, cuando se les someta a la prueba venidera, rechazarán abierta y voluntariamente la evidencia más clara de la verdad del Todopoderoso y de su soberanía. Se unirán en rebelión contra las leyes del Todopoderoso, obedeciendo primero las leyes de la tierra y luego las leyes del ser radiante, el anticristo. El diablo mismo, aproximadamente 2 años y medio después de que comience la gran tribulación, Todopoderoso permitirá que Satanás aparezca físicamente ante la gente de la tierra, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, según Tesalonicenses 2, versículos 10 y 11. Jesús dijo, ese es el juicio. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo odia la luz y no quiere venir a la luz por temor a que sus obras sean reprendidas. Juan 3, versículos 19 y 20. El principio de la copa llena. La Biblia dice que el Eterno es amor. Primero Juan 4:8. También dice que el Eterno tiene ira. Colosenses 3:5 y 6. Apocalipsis 15:1. Como el carácter de Dios tiene ambas propiedades, a veces es difícil considerar estos dos atributos. Por eso, consideremos cómo funciona el equilibrio perfecto entre el amor del Todopoderoso y la ira de Él. La historia bíblica revela que el Padre sigue un principio constante al tratar con la humanidad. Llamo a este principio el principio de la copa llena de la ira de Dios, porque la Biblia a menudo usa la metáfora de una copa para indicar la plenitud de una experiencia. Por ejemplo, considere las palabras de Jesús justo antes de ser arrestado y crucificado. Padre mío, si es posible, pase de mí esta amarga copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús no quería soportar la experiencia de una muerte amarga en la cruz, pero estaba dispuesto a hacerlo si esa era la única manera de salvar a la raza humana. La metáfora de una copa se puede utilizar para indicar una experiencia gozosa. Considere las conocidas palabras de David: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa de gozo rebosa. Salmo 23. El rey David usa la metáfora de una copa rebosante para expresar un gozo que no se puede contener. De estos dos ejemplos vemos que una copa representa una experiencia. El contenido de la copa indica el tipo de la experiencia. Observe cómo el Todopoderoso usó la metáfora de la copa en los días de Jeremías. Así me dijo Jehová, el Dios de Israel, toma de mi mano esta copa llena hasta el borde del vino de mi furor y da de beber de ella a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y cuando la bebas, se tambalearán y lo que serán a cuarzo de la espada que yo enviaré entre ellos. Así tomé la copa de la mano de Jehová y se la di a beber a todas las naciones a las cuales él me envió. Jeremías 25:15-17. Ahora, compare las palabras de Jeremías con las palabras de advertencia de los siervos de Dios, los 144, de Apocalipsis 14. Si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca de la frente o en la mano, él también
beberá del vino del furor del Todopoderoso que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con azufre ardiente delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14, versículo 9 y 10. Este texto señala un tiempo durante la gran tribulación cuando se advertirá a la gente sobre adorar al anticristo. Todo aquel que se someta a las leyes del diablo tendrá que ver la copa de la ira del Todopoderoso. El principio de la copa llena se basa en la idea de que el Eterno mide las acciones de la humanidad. Cada vez que hacemos algo malo añadimos un pecado a nuestra copa de gracia. Cuando toda la gracia de Dios ha sido sustituida por el pecado voluntario, nuestra copa se llena de amargura y tenemos que ver las consecuencias de nuestras acciones. Cuando el Eterno obliga a las personas a considerar lo que han sembrado, les está devolviendo lo que merecen. Gálatas 6:7. La regla de oro es una regla férrea. Dice, como hagamos a los demás, lo mismo se nos hará a nosotros. Mateo 7:12. Debido a que el Todopoderoso actúa según este principio, se dice que tiene venganza. Romanos 12:19, Apocalipsis 2:23. De manera similar, el Padre mide las acciones de las naciones. ¿Recuerdas las palabras que Daniel le dijo al rey Belsasar la noche que vio la escritura en la pared? Daniel dijo, esto es lo que significan estas palabras en la pared. Mené, el Todopoderoso ha contado los días de tu reinado y te ha puesto fin. Tequel ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Daniel 5:26-28. Babilonia había llenado su copa y el Eterno respondió, la paciencia del Eterno con la arrogancia y el desafío del hombre tiene límite. Cuando la copa de la traición está casi llena, el Eterno rompe su silencio enviando una advertencia a través de sus mensajeros seleccionados. Dios rompe el silencio enviando una advertencia a través de sus mensajeros seleccionados. Si la advertencia no funciona, entonces Él usa una o más de sus 4 juicios mortales. Espada, que es guerra, ¿eh? Hambre, plagas y bestias salvajes. Ezequiel 14:21, verso 6:8. Si la situación es redimible, sus juicios son redentores. Si la situación va más allá de la redención, sus juicios son totalmente destructivos. Recuerde, los eventos venideros predichos en Apocalipsis se dividirán en 2 grupos de 7. Las primeras 7 placas, las 7 trompetas, serán redentoras. Las últimas 7 placas, 7 copas, serán totalmente destructivas. En la actualidad, muchas personas interpretan el silencio, la pasividad del Todopoderoso ante el mal como una señal de que Él no existe o es indiferente a lo que hacemos. Otros ven su permisividad como una prueba de que no le interesan las actividades cotidianas de cada persona. Por esta razón, un número cada vez mayor de personas están cometiendo actos horribles y malvados, pensando que el Todopoderoso no los ve y no los hará responsable de sus acciones. Muchas personas no se dan cuenta de la estricta rendición de cuentas que cada uno de nosotros debe rendirle al Todopoderoso por cada acción. Salomón dijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque tú eres todo el hombre, porque el Todopoderoso traerá toda obra a juicio, aun toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Ejemplo de la ira de Dios. La gente en los días de Noé llenó su copa y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el diseño de los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Su corazón se llenó de dolor y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos criado. Génesis 6, 5 y 7. El Eterno destruyó el mundo con un diluvio en los días de Noé. Cuando las copas de iniquidad de los antediluvianos habían llegado a su límite, el Eterno rompió su silencio a través de Noé al advertir al mundo acerca de sus acciones venideras. Luego, cuando habían transcurrido 120 años, destruyó a todos menos 8 de los habitantes del mundo. Cuando la misericordia extendida no produce arrepentimiento y reforma, como sucedió con los antediluvianos, la justicia del Eterno sí sigue una acción destructiva. Los amorreos llenaron su copa y el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya y serán esclavizados y maltratados 400 años. Pero yo castigaré a la nación a la cual ellos sirvan como esclavos y después saldrán con grandes posesiones. Tú, en cambio, volverás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vez. En la cuarta generación tus descendientes volverán acá, porque hasta ahora el pecado de los amorreos no ha llegado a su colmo. Génesis 15, versículo 13 al 16. Observe la última frase del texto anterior. El Eterno prometió dar
Canaán a la descendencia de Abraham solo después de que los pecados de los amorreos hubieran alcanzado su medida máxima. No se equivoque al respecto. Canaán pertenece al Creador y él prometió Canaán a los descendientes de Abraham solo después de que los amorreos hubieran agotado su oportunidad de poseer esa hermosa tierra. Tenga en cuenta que la posesión de Canaán por parte de Israel se basó en las mismas condiciones que se aplicaron a los amorreos. Contrario a lo que mucha gente piensa hoy, la posesión de Canaán por parte de Israel siempre ha sido condicional. Moisés advirtió a Israel, pero ten por seguro hoy que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti como fuego devorador. Él los destruirá y los someterá delante de ti y los expulsarás y los aniquilarás rápidamente después que el Señor tu poderoso los haya expulsado delante de ti. No digas en tu corazón, el Señor me ha traído aquí para tomar posesión de esta tierra a causa de mi justicia. No, sino que el Señor va a expulsar de delante de vosotros a estas naciones por su maldad. No es por vuestra justicia ni por vuestra integridad por lo que entráis a tomar posesión de su tierra, sino por la maldad de estas naciones. Deuteronomio 9:3 al 5. Predicarcito, póngase a estudiar ese temita que le estoy dando. Desde un punto sumamente importante, los cananeos también fueron expulsados y destruidos cuando llenaron su copa de maldad. Cuando la presencia del Eterno, como con los cananeos llegó a su límite, rompió su silencio, enviando su ira sobre ellos. Levíticos 18, versículos 24 y 25. La nación de Israel llenó su copa de pecado justo antes del cautiverio en Babilonia 605 a.C. El Eterno le dijo a Israel, pero ustedes no me escucharon, sino que me provocaron con las obras de sus manos y se atrajeron el mal. Por cuanto no escucharon mis palabras, convocaré a todos los pueblos del norte y a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra y sus habitantes, contra todas las naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror y de burla, en una ruina eterna. Todo este país se convertirá en un desierto desolado y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Pero cuando los 70 años se cumplan, castigaré al rey de Babilonia y a su nación, a la tierra de los babilonios por su culpa, y la convertiré en desolación para siempre. Jeremías capítulo 25, versículos 7 al 12. Según Jeremías 25, Israel fue destruida por provocar la ira del Todopoderoso. Y la profecía de Jeremías 25 también predice la destrucción de Babilonia en un momento futuro. Esto demuestra que el Eterno trata de manejar justa con todas las naciones. Ahora, los ojos de Dios, la maldad es maldad. Cada persona, ciudad, nación y reino tiene una copa y cuando se llena, el Eterno rompe su silencio. Como el Eterno siempre es coherente, descubrimos una verdad interesante. Las civilizaciones surgen y caen por decreto divino. Cuando la copa del imperio babilónico se llenó, el Eterno destruyó el imperio y se lo dio a los medos y persas. Cuando llegó el momento de la destrucción de Babilonia, según el principio de la copa llena, ocurrió porque el Eterno lo hizo posible. Llegará el momento en que el Eterno destruirá el mundo entero para que Jesús pueda venir y establecer un reino eterno de justicia y paz. Esto también ocurrirá porque el Eterno lo hará posible. Ejemplo del Nuevo Testamento sobre la ira venidera del Todopoderoso. El concepto del principio de la copa llena también se confirma en el Nuevo Testamento. Pablo advirtió a los romanos sexualmente inmorales, atesora ira contra ti mismo para el día de la ira del Todopoderoso y de la revelación del justo juicio. El Eterno pagará a cada uno conforme a sus obras, pero habrá ira y enojo para los que son egoístas y rechazan la verdad y siguen el mal. Romanos 12, versículo 6, versículo 8. Compara estos versículos con la doctrina de Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo entendió por qué viene la ira del Todopoderoso. Les dijo a los creyentes Colosas, hagan morir pues todo lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por esta cosa viene la ira del Todopoderoso. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Pablo animó a los creyentes de Tesalónica a ser pacientes en su sufrimiento hasta que los enemigos de Cristo hubieran llenado su copa. Vosotros padeciste a mano de vuestros propios compatriotas, lo mismo que aquellas iglesias de Judea padecieron a manos de los judíos que mataron al Señor Jesús y a los profetas y también a nosotros nos expulsaron. Ellos, los judíos, desagradan al Todopoderoso y son
hostiles a todos los hombres en su esfuerzo por evitar que hablemos a los gentiles para que ellos puedan ser salvos. De esta manera, siempre acumulan sus pecados hasta el límite. La ira del Todopoderoso ha venido finalmente sobre ellas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Cuando Pablo escribió esta epístola, él sabía que la nación judía había llenado su copa de pecado y sabía que el Eterno estaba enviando a los romanos a destruir Jerusalén. Roma destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús había profetizado en Mateo 24, versículos 1 y 2 y Lucas 21, 22. Jesús explica la ira del Todopoderoso. Jesús explicó el principio de la copa llena en un discurso con los fariseos. Después de pronunciar 7 maldiciones sobre los líderes judíos por su intolerancia religiosa e hipocresía, Jesús les dijo: llenen pues la medida de la copa del pecado de sus antepasados, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Mateo 23, versículos 32 y 33. Una vez más se hace hincapié en el punto cuando una nación o un individuo alcanza el límite de la paciencia divina. El Eterno rompe su silencio, su misericordia con el pecado, y los pecadores tienen un límite. Jesús concluyó su denuncia a la nación judía diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de la sala, pero no quisiste? Mira, tu casa, un templo, te he dejado desierto. Mateo 23, versículo 37 y 38. Más tarde Jesús predijo la destrucción de Jerusalén como un cumplimiento de la ira del Todopoderoso. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrán que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que están en la ciudad salgan, y los que estén en el campo no entren en la ciudad, porque este es el tiempo del castigo o ira en cumplimiento de todo lo que ha sido escrito en las escrituras concerniente a Israel. Lucas 21, versículo 20 y 22. El Eterno mata a la gente. De vez en cuando los eruditos y los pastores afirman que el Eterno no mata ni destruye a las personas. Defienden esta ahí diciendo que primero Dios no viola su propio mandamiento, no matará, Éxodo 23. Y dos, el Eterno simplemente se hace a un lado y entrega a las personas malvadas las consecuencias naturales del pecado que trae muerte y destrucción. En términos simples, los defensores de esta perspectiva razonan que si el Eterno es amor, Él no viola su carácter de amor al hacer el mal, por ejemplo, matar. Primera de Juan 4. En cambio, el Eterno simplemente se hace a un lado cuando las personas se vuelven totalmente malvadas, o bien permite que el pecado siga su curso natural y destructivo, o bien las entrega al diablo, lo que permite que Satanás haga lo que quiera. La justificación utilizada para apoyar cualquiera de las dos posiciones es falsa. Una persona no puede entender aspectos del carácter del Eterno e ignorar sus propias palabras. Observe lo que el Señor mismo dijo en los días de Noé. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y su corazón se llenó de dolor. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta el ganado y hasta los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos criado. Génesis 6, versículos 6 y 7. La Biblia pone al Eterno en un papel activo, no en una posición pasiva. En lo que respecta a la destrucción de la tierra en el momento del diluvio, observa la misma posición del Eterno con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecaban mucho contra Jehová. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová azufre ardiente desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades y también la vegetación de la tierra. Génesis 3, 13, capítulo 3, versículo 13, capítulo 19, versículo 24, 25. Siglo después, Judas advirtió a los primeros cristianos diciendo: de la misma manera, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la inmoralidad sexual y la perversión, sirven como ejemplo de los que sufrirán el castigo del fuego eterno que descenderá del Eterno desde el cielo. Judas 7, Apocalipsis 29. Se incluye un ejemplo más para mostrar cómo el Eterno mismo está dispuesto a destruir naciones cuando sea necesario. El Señor le dijo a Israel en el momento de la entrega del pacto en el monte Sinai: si a pesar de estas cosas, juicios redentores, no aceptan mi corrección, sino que continúan siendo hostiles hacia mí, yo mismo seré hostil hacia ustedes y los afligiré por sus pecados 7 veces más, y traerá sobre ustedes la espada para vengar la ruptura del pacto. Cuando se retiren a su ciudad, enviaré una plaga entre ustedes y serán entregados en manos enemigas. Levítico 26, versículos 23 al 25.
Hay muchos más ejemplos en la Biblia, pero estos deberían ser suficientes para mostrar que el Eterno no solo mata a personas por razones justificables, sino que asume plena responsabilidad por hacerlo. Las falsedades sobre el carácter del Eterno hacen mucho daño cuando contienen algo de verdad. Una buena mentira es 99% verdad. La Biblia dice que el Eterno es amor. La muerte de Jesús en el Calvario prueba que el Eterno es amor. ¿Qué más podría hacer él que vivir entre el hedor y el rechazo de los pecadores durante 30 años y luego dar su vida por nosotros? No solo hizo posible la salvación eterna, sino que nos da la gracia para enfrentar los desafíos de cada día. Nos provee de alimento y ropa. Nos sostiene porque se preocupa por nosotros y desea lo mejor para nosotros. Incluso sabe el número de cabellos de nuestra cabeza, Mateo 10:30. El problema, sin embargo, es que el amor de todo por eso no disminuye la importancia de sus límites entre el bien y el mal, Génesis 2:17. El Eterno requiere que el hombre viva dentro de los límites que Él ha establecido, tanto las leyes físicas como las leyes morales. Por ejemplo, considera la ley física del momento. Masa por velocidad igual al momento. Un automóvil de 4.000 libras que va 60 millas por hora tiene mucho impulso. Supongamos que un hombre bebe demasiado, se emborracha y mientras conduce su automóvil a gran velocidad choca contra un árbol y muere. Mató el Eterno al conductor. No, la ley del impulso produjo la lesión que causó la muerte. Por lo tanto, es válido afirmar que, que el pecado tiene consecuencias. Pero la pregunta sigue siendo, ¿crió el Todopoderoso amoroso la ley del impulso que mató al conductor ebrio? Sí, el Eterno creó la ley del impulso y quiere que vivamos dentro de los límites de esa ley. Si un hombre elige emborracharse y conducir su automóvil contra un arma, entonces es justo cumplir que el ebrio borracho se suicidó. Los demás conductores pueden considerarse afortunados si el ebrio, si el borracho solo se mata a sí mismo. En relación con este tema, muchas personas tropiezan con el sexto mandamiento: no matarás. ¿Viola el Eterno su propio mandamiento cuando mata a personas? Esta es una buena pregunta. Examinemos la intención del mandamiento. No matará. El Eterno ha declarado que hay algunas circunstancias en las que se puede infligir la muerte a una persona, como en la pena capital, sin quebrantar la intención de su ley. Observe lo que el Señor le dijo a Noé en el momento de su salida del arca. Y ciertamente pediré cuenta de vuestra sangre. De todo animal pediré cuenta y también de todo hombre pediré cuenta de la vida de su prójimo. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a la imagen del Todopoderoso es hecho el hombre. Génesis 9, versículos 5 y 6. Este versículo indica que el Eterno no solo ordenó, sino que esperaba que otros hombres condenaran a muerte a los asesinos. La pena capital no es invención del hombre. La Biblia revela que la pena capital se originó en el Todopoderoso, no en el hombre. Vea Levítico capítulo 20. En el desierto el Eterno no solo le habló los 10 mandamientos a los hijos de Israel, sino que también les explicó los términos y condiciones de la pena capital. Estos serían, estos serán para vosotros estatutos legales para toda vuestra generación, donde quiera que viváis. Cualquiera que mate a una persona será condenado a muerte como homicida, con el testimonio de testigos solamente, pero nadie será condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No acepte rescate por la vida de un homicida, porque es digno de muerte. Él ciertamente será condenado a muerte. Número 35, versículo 29 al 31. El punto es que el Todopoderoso no quebranta la intención de su propia ley al exigir a los hombres que condenen a muerte a los asesinos. Una persona tiene que incorporar todo lo que el Eterno ha dicho acerca del matar para entender la intención subyacente a las leyes que gobiernan la vida y la muerte. Cuando el Eterno dijo no matará, estaba prohibiendo el asesinato premeditado. Sin embargo, si alguien optaba por cometer un asesinato, el Eterno declaró que el asesino debía ser condenado a muerte y que el pariente más cercano podía matar al asesino sin incurrir en culpa. Observe, el vengador de la sangre lo encuentra al asesino fuera de la ciudad de refugio. El vengador de la sangre puede matar al acusado sin ser culpable de asesinato. Número 35, versículo 27. Si las personas pecadores pueden matar a una persona malvada sin incurrir en culpa o circunstancias legales, el Eterno también puede hacerlo. Expiación y restitución. Los principios subyacentes a la pena capital son la expiación y la restitución. El Eterno exige expiación y restitución por cada pecado.
En el orden del Todopoderoso no hay perdón para el pecado. Ahora bien, antes de que se saque conclusiones apresuradas, siga escuchando esta enseñanza. No estoy diciendo que los pecadores no sean perdonados. Estoy diciendo que el pecado en sí no es perdonado. Al principio esta declaración parece contradictoria, pero de eso se trata la expiación. La expiación del pecado es posible solo después de que se haya hecho la restitución. Por este mismo propósito que Jesús murió en la cruz. El Eterno puso nuestros pecados sobre Jesús y Él fue inmolado en nuestro lugar. Jesús fue nuestra expiación. Podemos decir que nuestros pecados son perdonados, pero eso no es toda la historia. Los pecados de todos los creyentes son transferidos a Jesús, el Cordero del Todopoderoso. Cuando ponemos nuestra fe en Él como nuestro medio para la salvación, Él es nuestra expiación por el pecado a través de la fe. Si el servicio del santuario del Antiguo Testamento nos enseña algo, es esto. El Eterno exige expiación por todas las malas acciones, porque la vida de la criatura está en la sangre y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vosotros mismos. La misma sangre hará expiación por la vida de uno, Levítico 17:11. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. El Eterno mata a gente. Los individuos que afirman que el Eterno no mata a la gente no pueden dar una razón bíblica para la muerte de los primogénitos, tanto hombres como animales. En el momento del éxodo, el Señor advirtió a Moisés que si el ángel destructor no encontraba sangre en los postes de la puerta, él mismo mataría a los primogénitos de cada familia, ya fueran hombres o animales. En esa misma noche pasaré por Egipto y diré a todos primogénitos, tanto de hombres como de animales, y ejecutaré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor, Éxodo 12:12. Este es un punto importante. ¿Quién se atribuye la responsabilidad de matar al miembro más anciano, el de mayor rango de la familia de los hombres y animales en Egipto? ¿Quién habló con Moisés? Hacemos responsable al diablo. Entonces debemos concluir que el diablo estaba hablando en Éxodo 12. O B, el Eterno y el diablo fueron socios en la matanza de los primogénitos. El Eterno no necesita ni usa al diablo para llevar a cabo las obras de justicia. Además, si el Eterno simplemente le dio a la espada a los primogénitos e ingénitos y permitió que el diablo matara a ese selecto grupo de personas, entonces el Eterno debería ser considerado cómplice de asesinato. El Eterno dice que si un individuo tiene la oportunidad de prevenir el daño y no hacer nada al respecto, se convierte en cómplice del daño cometido y comparte su culpa. Ezequiel 3, versículo 10 al 21. Punto real. Creemos al Todopoderoso al pie de la letra. Observe lo que el Señor le dice a Moisés. Miren ahora que yo mismo soy Él, no hay Todopoderoso fuera de mí. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y nadie puede librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. La muerte de los primogénitos en Egipto revela algo importante acerca del carácter del Todopoderoso. Él le dio al faraón y a su corte 9 plagas, 9 oportunidades para convencerlo de que él era el soberano, pero el faraón se negó a reconocer la autoridad del Todopoderoso. Entonces, el Todopoderoso envió una 10ª plaga sobre Egipto que mató a muchos, incluyendo al primogénito del faraón. Durante la gran tribulación, la historia se repetirá. El Eterno proveerá una abundancia de evidencia de que Él es soberano, pero millones de personas se negarán a obedecer los mandatos del Todopoderoso y recibirán sus últimas 7 plagas. Cuando los hombres y las mujeres rechazan la evidencia más clara de la voluntad del Eterno, ¿qué más puede hacer Él? ¿Cuáles son las opciones que el Eterno, si los individuos se niegan voluntariamente a reconocer la diferencia entre el bien y el mal? El Eterno mató al primogénito de Egipto como una lección objetiva para Israel y para castigar a Egipto. El castigo de Egipto se debió a la rebelión abierta contra la autoridad del Todopoderoso. El faraón había llenado su copa. La lección objetiva para Israel fue aún más impresionante. El pasar por alto señalaba el momento en que el Eterno pasaría por alto a todos seres humanos en juicio para verificar que la sangre de su sacrificio en el Calvario estuviera en los postes de las puertas del corazón. 2 Corintios 5:10. La muerte del primogénito en Egipto era la sombra de la muerte del único hijo del Todopoderoso que sería necesaria para la salvación del hombre. La historia de la disposición de Abraham de ofrecer a Isaac como sacrificio en el monte Moriah revela el mismo concepto. El Eterno puso a prueba la fe de Abraham para ver si Abraham estaba dispuesto a hacer con su propio hijo lo que el Todopoderoso tendría que hacer con su hijo.
No debe extrañar que a eso se le llame el Cordero del Todopoderoso, Juan 1:29. Por cierto, el Nuevo Testamento describe tres cosas en los que se mató a personas directamente en circunstancias interesantes. Lea Hechos 5:1, versículo 11, Hechos 12:23, y ve si puedes determinar quién cometió el asesinato. Además, examina cuidadosamente Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 17, y determina quién destruyó a 102 hombres con fuego. Luego lee Isaías 37 y presta mucha atención al versículo 36, donde descubrirá quién mató a 185,000 hombres. Estos textos deberían ayudarte a disipar cualquier duda que puedas tener sobre este tema tan importante. La ira venidera del Eterno se revelará pronto. Yo, el Señor, he hablado. Ha llegado el momento de actuar. No me detendré, no tendré compasión ni me arrepentiré. Seréis juzgados según vuestra conducta y según vuestras acciones, dice el Señor soberano. Ezequiel 24:14. Cuando el Señor le dio esta palabra a Ezequiel, se estaba refiriendo al hecho de que Israel había llenado su copa. Nuestro día también está llegando. El Eterno romperá su silencio y demostrará su animosidad hacia el pecado. Sucederá de repente, separando el pasado del futuro venidero. La vida tal como la conocemos cambiará de inmediato e irrevocablemente. El mundo nunca ha presenciado nada parecido a los juicios venideros del Todopoderoso, ni puede soportar más de una visitación. El Eterno actuará de repente y con poder, y todos los habitantes de la tierra se verán abrumados por su rapidez e intensidad. En este contexto, la autoridad del carácter y la acción del Todopoderoso se convertirá en tema de profundo interés y controversia entre todos los habitantes de la tierra. Bueno, espero que este pequeño estudio les ayude a pensar bien las acciones de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque el mundo entero juzga y en circunstancias como van a suceder durante la gran tribulación, muchos van a caer y van a odiar al Todopoderoso por las acciones que él hace. Pero él lo hace porque él tiene el deber de erradicar el pecado completamente del mundo, para que este reino del Señor se extienda en la tierra renovada y su pueblo pueda morar tranquilo y en paz toda la eternidad con él. ¿Qué le parece? Se temerán las guerras, se temerán los odios, se temerán las contiendas, la política, todas estas enfermedades que existen dentro de la humanidad que lo tienen un caos, una situación completamente en bancarrota espiritual y que las religiones no pueden contestar, ni los predicadorcitos que andan por ahí tratando como dicen, alcahueteando, alcahueteando la conciencia, alcahueteando el pecado, aceptando todo lo que el ser humano hace y que sigue haciendo. Bueno, aquí podría decir muchas cosas, pero lo único que le digo es que el mundo entero está en bancarrota espiritual y para poder ellos recibir salvación y eternidad van a tener que pasar por un periodo de gran tribulación y en la actualidad no van a poder entender la misericordia y el amor de Dios en circunstancias, pero a cómo se va desarrollando el panorama durante esos 1335 días, va a llegar a un estado de conciencia y decir, tiene razón, por amor nos ha hecho esto, y comprenderá y entenderá el propósito maravilloso de esta gran tribulación que viene pronto para añadir a su pueblo en el reino. Bueno, no me lo guarde, me lo bendiga, sigamos adelante, en triunfo y en victoria con el Señor.